Ángulos costofrénicos posteriores, senos costofrénicos posteriores. Cada hemidiafragma presenta una cúpula redondeada que mella la porción central de la base de cada pulmón, como ocurre en la parte inferior de una botella de vino. Esto da lugar a una depresión, o seno, que rodea la base de cada pulmón y que representa el punto más bajo del espacio pleural cuando el paciente se mantiene en bipedestación. En la radiografía torácica posteroanterior, este seno se visualiza con mayor facilidad en el borde externo del pulmón como el seno costofrénico lateral, también denominado ángulo costofrénico lateral. Mientras que en la radiografía lateral aparece como el seno costofrénico posterior, también denominado ángulo costofrénico posterior. Normalmente, los senos costofrénicos están claramente delineados formando ángulos agudos. Los derrames pleurales se acumulan en los recesos profundos de los senos costofrénicos, con relleno de sus ángulos agudos mientras el paciente permanece en bipedestación. Es lo que se denomina borramiento de los ángulos costofrénicos. Solamente se necesitan unos 75 ml de líquido, o menos, para que se produzca el borramiento del ángulo costofrénico posterior en la proyección lateral, mientras que para el borramiento de los ángulos costofrénicos laterales en la proyección posteroanterior se necesitan unos 250 a 300 mililitros. Anatomía torácica normal en la TC. Por convención, la TC torácica, como la mayoría de los estudios radiológicos, se interpreta con la derecha del paciente a su izquierda y la izquierda del paciente a su derecha. Si el paciente es explorado en posición supina, como suele hacerse, la parte superior de cada imagen es anterior y la parte inferior de cada imagen es posterior, a menos que se señale de otra forma. Puntos importantes. Los estudios de TC torácica generalmente se muestran y se les aplica una ventana al menos en dos formatos diseñados para visualizarse como partes del mismo estudio con objeto de optimizar la definición anatómica. Las ventanas de pulmón permiten maximizar nuestra capacidad para detectar las alteraciones del parénquima pulmonar y para identificar la anatomía bronquial normal y patológica. Generalmente, las estructuras mediastínicas aparecen con una densidad blanca homogénea en las ventanas de pulmón. Las ventanas de mediastino muestran con mayor detalle las estructuras mediastínicas, iliares y pleurales. Los pulmones suelen aparecer completamente negros cuando se observan a través de las ventanas de mediastino. Las ventanas óseas también se usan a menudo como un tercer método para mostrar los datos, y demuestran con gran detalle las estructuras óseas. Es importante saber que las imágenes que se obtienen con estas distintas ventanas proceden de la manipulación de los datos obtenidos durante el estudio original, de manera que no es necesario volver a estudiar al paciente. Anatomía pulmonar normal en la TC. La TC de los pulmones muestra estructuras anatómicas adicionales y con mayor detalle que las radiografías convencionales. Mediante la reconstrucción computarizada de los cortes finos de la TC se pueden visualizar los pulmones en cualquier plano, aunque los tres planos más frecuentes son axial, sagital y coronal. Los vasos sanguíneos son visibles en la práctica totalidad de su trayecto desde los cilios hasta la superficie pleural. Las arterias pulmonares pueden diferenciarse de las venas pulmonares. Los bronquios y los bronquiolos también son visibles, y, como norma, los bronquios normalmente tienen un diámetro más pequeño que su arteria pulmonar acompañante. La tráquea, que generalmente posee una morfología ovalada, tiene un diámetro de unos 2 cm. En la mayoría de las personas existe un espacio visible inmediatamente por debajo del callado aórtico, pero por encima de la arteria pulmonar, denominado ventana aortopulmonar. La ventana aortopulmonar es un punto de referencia importante, porque es una localización favorita para que aparezcan linfadenopatías. A esta altura, o ligeramente por debajo, la tráquea se bifurca en la carina en los bronquios principales derecho e izquierdo. Ligeramente más inferiores se localizan los bronquios principales derecho e izquierdo y el bronquio intermedio. El bronquio principal derecho aparece como una estructura circular llena de aire que después se convierte en una estructura cilíndrica a medida que se visualiza el bronquio del lóbulo superior derecho. Por detrás del bronquio intermedio solamente debe haber pulmón lleno de aire. El bronquio principal izquierdo aparece en la parte izquierda como una estructura circular llena de aire. Cisuras. Según el grosor del corte, las cisuras son visibles como líneas blancas finas o en forma de una banda avascular de un grosor de hasta unos 2 cm, que aparecen cuando las cisuras discurren oblicuamente a través de los pulmones. La cisura mayor separa el lóbulo superior del inferior en el pulmón izquierdo. En la derecha, separa el lóbulo inferior de los lóbulos medio y superior.
En el derecho, la cisura menor separa el lóbulo superior del lóbulo medio. El análogo del lóbulo medio en el pulmón izquierdo es el segmento de la língula del lóbulo superior izquierdo. La cisura menor discurre en el mismo plano horizontal que el de una TC axial, por lo que la cisura menor normalmente no es visible en una imagen axial, pero sí en los planos sagital o coronal. En la proyección coronal, la localización de la cisura mayor puede inferirse por una zona avascular entre los lóbulos superior y medio derechos. ¿Qué sistema funciona mejor? ¿Cuál es el mejor sistema para analizar un estudio de imagen, como una radiografía de tórax? Algunas personas estudian sistemáticamente las pruebas de imagen, como las radiografías torácicas, desde el exterior de la imagen hacia el interior. Otros las estudian desde el interior hacia el exterior. O desde arriba hacia abajo. Algunos sistemas para recordar el examen de cada una de las partes de una imagen tienen acrónimos o reglas mnemotécnicas pegadizas. El hecho es el siguiente: no importa el sistema que se utilice mientras examine todo lo presente en la imagen. Así pues, utilice el sistema que mejor le funcione, pero asegúrese de mirar todo. Y mirar todo, por cierto, supone examinar todas las proyecciones disponibles de un estudio concreto, no meramente todo en una sola proyección. No olvidar la radiografía torácica lateral en un estudio del tórax de 2 proyecciones. Los radiólogos experimentados no suelen tener un sistema. Las imágenes, candentes, son malas para las pantallas de ordenador, pero son valiosas para los radiólogos. En las neuronas del cerebro de un radiólogo están, candentes, las imágenes mentales del aspecto que tiene una radiografía torácica posteroanterior normal, el aspecto que tiene una sarcoidosis, etc. Con frecuencia emplean la impresión de la representación global de un estudio que ven en su imaginación a los pocos segundos de mirar una imagen. Estudian entonces sistemáticamente las imágenes si éstas se corresponden o no con la imagen mental que guardan en sus cerebros. No es magia, esta habilidad solamente se adquiere con la experiencia, de manera que, al menos por ahora, no puede aplicar el método de la representación global. El componente más importante del sistema que usted utiliza en la interpretación de las imágenes es un sistema en el cual usted aumente rutinariamente sus conocimientos. Si el sistema le indica dónde mirar, pero omite lo que está buscando, puede quedarse mirando una imagen durante varios días y el resultado final será el mismo, no verá los hallazgos. Hay un axioma en radiología: solo se ve lo que se busca y solo se busca lo que se conoce. Así pues, si no sabe lo que tiene que buscar, nunca identificará el hallazgo, con independencia del sistema que se utilice o cuánto tiempo mire la imagen. Pero por si acaso usted debe tener de manera positiva y absoluta una lista de verificación para una radiografía de tórax. Aquí enumeramos una que es difícil olvidar. 1. Idoneidad técnica. 2. Partes blandas. 3. Huesos. 4. Corazón. 5. Pulmones. 6. Diafragma. Al leer este libro, adquirirá conocimientos que le permitirán reconocer lo que está buscando, el mejor sistema de todos. Puntos clave. La penetración, la inspiración, la rotación, la magnificación y la angulación son los parámetros por los que se mide la idoneidad técnica de un examen torácico. Es importante identificarlos para diferenciar con precisión las anomalías verdaderas de los artefactos generados técnicamente. Si la penetración del tórax es la adecuada, debe ser capaz de ver la columna a través del corazón. Los estudios poco penetrados, demasiado luminosos, pueden oscurecer la base pulmonar izquierda y suelen acentuar falsamente la trama pulmonar. Los estudios demasiado penetrados, demasiado oscuros, pueden simular un enfisema o un neumotórax. Si el paciente ha realizado una inspiración adecuada, debe ver al menos de 8 a 9 costillas posteriores por encima de la altura del diafragma. Los esfuerzos inspiratorios deficientes pueden simular una enfermedad pulmonar basilar y hacer que el corazón parezca más grande. Las apófisis espinosas deben quedar equidistantes entre los extremos medials de las clavículas para indicar que el paciente no está rotado. La rotación puede introducir numerosos artefactos que afectan al contorno del corazón y a la apariencia de los cilios y del diafragma. Las placas anteroposteriores, AP, la mayoría de las radiografías torácicas portátiles, magnifican ligeramente el corazón en comparación con la radiografía torácica posteroanterior, PA, estándar, realizada normalmente en el departamento de radiología. Las proyecciones posteroanteriores del tórax obtenidas con el paciente semisentado en la cama, es decir, inclinado hacia adelante,
pueden generar imágenes lordóticas apicales que distorsionan la anatomía normal. La práctica totalidad de la trama pulmonar en las radiografías de tórax se corresponde con vasos sanguíneos pulmonares. La mayoría de los bronquios poseen paredes demasiado delgadas como para ser visibles en las radiografías convencionales. Los vasos pulmonares normales disminuyen de calibre de forma gradual desde la zona central hasta la periferia y normalmente son de mayor tamaño en la base que en el vértice en una radiografía torácica en bipedestación. La radiografía torácica lateral puede ofrecer una información de enorme utilidad y debe evaluarse siempre que sea posible. 5 aspectos clave que hay que evaluar en la proyección lateral son el espacio claro retroesternal, la región iliar, las cisuras, la columna torácica y el diafragma / diagonal senos costofrénicos. Normalmente existe un espacio claro retroesternal en una radiografía lateral que puede verse ocupado por una masa mediastínica o linfadenopatías, como en un linfoma. Aunque las arterias pulmonares pueden identificarse normalmente en la proyección lateral, la presencia de una masa en el ilio es anormal y debe alertar de la posibilidad de un tumor o linfadenopatías. La cisura menor, no así la mayor, generalmente es visible en una radiografía torácica posteroanterior. En la proyección lateral, normalmente puede observarse tanto la cisura mayor como la menor. Cuando son visibles, son líneas muy delgadas de tamaño uniforme, de un grosor aproximado de 1 a 2 milímetros en la radiografía lateral. El hemidiafragma izquierdo está oscurecido, silueteado anteriormente por el corazón. El hemidiafragma derecho habitualmente se encuentra en una posición más elevada que el izquierdo y puede observarse por completo desde la parte anterior a la posterior. Los ángulos costofrénicos normalmente son agudos y de bordes definidos. Los derrames pleurales y la fibrosis producen borramiento de los ángulos costofrénicos. La TC torácica muestra muchos más detalles que las radiografías convencionales y, debido a la rápida adquisición de cortes muy finos, puede mostrarse en cualquier plano utilizando los datos originales. Los planos que se utilizan con más frecuencia son axial, sagital y coronal. Puede observarse la anatomía normal de la tráquea y los bronquios principales. Tanto las cisuras mayores como las menores son visibles en la TC, bien como líneas blancas finas o bien como bandas avasculares, dependiendo de la orientación de la cisura en relación con el plano mostrado en la TC. El mejor sistema para identificar cualquier anomalía en aquel que se fundamente en el conocimiento sólido del aspecto de la anatomía normal y de las desviaciones de la normalidad más frecuentes.